Ok, pues muy buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes y también a las personas que nos están viendo en vivo ahí por el internet, ahí por nuestra página de Facebook, y también a los que nos van a ver en la repetición o en el canal de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues en estos momentos vamos a abordar nuestro tema de la predicación expositiva que hemos estado llevando a cabo sobre el Evangelio de Juan. Y el día de hoy vamos a terminar con el capítulo 5 de Juan. Vamos a ver un tema que tiene por título: No es por falta de evidencias. Este es un título que la verdad pues es más que nada para que vayamos comprendiendo que muchas de las personas que no quieren alinearse a los propósitos de Dios no es realmente porque les falte evidencias. O sea, hay gente que no quiere creer en Dios, pero no porque haya alguna situación científica o alguna situación histórica que pudiera contradecir lo que la Biblia dice, porque hasta ahorita no ha habido ciencia alguna que pueda contradecirlo. Hasta ahorita no hay ningún libro de historia universal o de historia hebrea o de ningún índole que pueda contradecir lo que dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, la gente llega a dejar a un lado la Sagrada Escritura, no porque le falten evidencias, sino porque realmente no quieren sujetarse a la Sagrada Escritura. Realmente ese es el problema de esto. Y para ello vamos a nuestra cita, a Juan 5:30 hasta el 47, lo vamos a leer toda esta cita, y ya posteriormente vamos a ir haciendo una exégesis sobre lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y bueno, dice así la palabra: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Perdón, me salté un verso, el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbra, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no le creyeron. Escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán
a mis palabras. Bendito Padre, hoy en esta tarde quiero darte muchísimas gracias porque como siempre tu misericordia se ha renovado en la vida de cada uno de nosotros, Padre, y tu misericordia nos da la oportunidad de venir en este domingo, en este primer día de la semana, Señor, para que cada uno de nosotros podamos cumplir con un anhelo que tú pones en nuestras vidas, en nuestros corazones, el anhelo de adorarte y de glorificarte, Padre. Y en estos momentos nos das también el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tus consejos, mi Dios, pero para ello requerimos que el Espíritu Santo tome el control total de nuestros sentidos espirituales, Señor, de nuestros sentidos naturales, de nuestros pensamientos, de toda nuestra existencia, Señor, para que podamos comprender plenamente tu mensaje, Dios. Hoy queremos recibir ese consejo que viene de lo alto para que nuestras vidas no sigan siendo las mismas, Dios, porque sabemos que tu palabra es transformadora. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok, pues, como dice el título, no es por falta de evidencias, pero completando esa frase diríamos, es por falta de obediencia. Entonces, la verdad, como ahorita les comentaba, hay muchas personas que pues simplemente no quieren creer en Dios, no por el hecho de que hayan recolectado las evidencias necesarias de decir Dios no existe. O sea, hay tantos ateos, ¿verdad?, que dicen una serie de pretextos, empiezan incluso a mencionar una serie de teorías que incluso ya se han descartado completamente, como los darwinianos, ¿verdad? Esas teorías que Darwin tenía de que veníamos del mono, la verdad eso ya es arcaico, y aquí tenemos maestros de escuela que sabemos perfectamente bien que ya la ciencia descubrió que definitivamente era una teoría. Realmente lo que él llegó a querer mostrar nunca fue ciencia, porque la ciencia se tiene que llegar a manifestar cuando hay una prueba evidente de esa situación, ¿verdad? Entonces, como lo hemos visto, evolución, pues nunca ha habido en el ser humano, porque el ser humano sigue siendo el mismo, el mono sigue siendo el mismo, no hay esa situación de que un tiempo éramos primates y que de repente ya de primates pasamos a ser seres humanos. Eso es una mentira. ¿Y qué sucede? Que esas evidencias que no han podido usurpar la verdad del Evangelio, pues a final de cuentas no han permitido que muchas de esas personas crean en Dios, pero no las evidencias falten, sino porque las personas no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y bueno, como muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Hay dos tipos de ateos, el ateo de primera y el ateo de segunda. El ateo de primera, bueno, pues es todo aquel que reconoce y que dice yo soy ateo, gracias a Dios soy ateo, ¿verdad? Te dicen. Y está el ateo de segunda, que dice yo sí creo en Dios, incluso los ves, ¿verdad? A lo mejor cada 8 días en algún templo y dándose golpes de pecho, pero no obedecen absolutamente nada de lo que dice la Sagrada Escritura. Es más, muchos ni la leen, y algunos la leen pero no la ponen por obra, y desafortunadamente algunos la quieren poner por obra pero a su modo, ¿verdad? Y de ahí es de donde viene una serie de religiones, una serie de legalismos, una serie de sectas. Es más, les voy a decir algo, una de los factores por los cuales la mayoría, y esto es algo estadístico, la mayoría de los ateos se vuelven ateos, no tanto por la cuestión bíblica de lo que ahorita estamos hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia, y sobre todo en la actualidad, ya se ha corroborado con la ciencia, se ha corroborado con la historia, se ha corroborado con la arqueología. O sea, los arqueólogos han sido uno de los principales aliados
para que la Biblia esté cada vez siendo más aceptada por la ciencia, porque los arqueólogos han encontrado una serie de artefactos que habían sido nombrados en la Biblia, como fragmentos del arca de Noé, como fragmentos de los carros del faraón, como una serie de cosas, ¿verdad?, que se han llegado, que los arqueólogos han constatado que lo que la Biblia decía era totalmente cierto. Pero les voy a decir algo, un factor más importante que ha usado Satanás para que muchos se vuelvan ateos: la religión. Y la verdad, hay gente que pues no comprende lo que es el verdadero cristianismo, porque ahorita que dije la religión, a lo mejor alguien pudo haber dicho: ay, híjole, un religioso está diciendo que la religión es la que provoca que los ateos se vuelvan ateos. Es que en realidad el cristianismo no es religión. O sea, claro, hay muchos cristianos que la han convertido en religión. ¿Por qué? Porque como buenos seres humanos han hecho sus formatos, han hecho sus reglas, sus estatutos, sus lineamientos, tratando de usar la Biblia para formar sus religiones. Pero a final de cuentas, la Biblia nunca nos habla de que la religión es necesaria o indispensable para poder llegar al reino de los cielos. Pero ¿qué sucede? Que la religión se ha encargado de que muchos se vuelvan ateos. ¿Por qué situación? Porque la religión sí te empieza a mostrar una serie de cosas que nunca van a poder ser evidencias suficientes para creer que la Biblia es realmente un libro que está en lo correcto. ¿Por qué? Porque la religión saca textos fuera de contexto y te empieza a mostrar una serie de doctrinas que ahí sí cualquier persona que tenga sapiencia, cualquier persona que conozca un poquito de historia, que conozca un poquito de ciencia, si de repente alguien te empieza a decir: oye, no, pues es que fíjate que Jesús formó nuestra religión y fíjate que aparte de Jesús también su mamá también nos puede salvar y fíjate que de repente se nos aparece en un árbol una figura, y esa figura tú llegas y te hincas y te cumple una serie de milagros, y si tú encomiendas la salud de tus hijos a esa imagen que de repente apareció por aquí o que apareció por... Entonces alguien que tiene conocimiento, que usa la materia gris, inmediatamente dice: no, yo no quiero saber nada de Dios, yo la verdad no quiero hacer nada de lo que estos cuates dicen, por el hecho de que todo lo que ellos dicen es pura fantasía. Y la verdad, yo haría lo mismo. Es más, yo estaba a punto de hacer lo mismo, de renunciar a Dios cuando empecé a ver que en varias de las religiones, y digo varias porque estuve yo en la religión romana, que la mayoría hemos estado, y después pasé a una religión cristiana, evangélica, ¿verdad? Que yo no me daba por enterado en esos momentos, ¿verdad?, que también era una religión, y que de repente ahí también empecé a ver fábulas, empecé a ver cosas así que decía yo: no es que esto científicamente, pues no, ¿cómo puede ser posible que exista que un hombre de repente agarre y me toque y me aviente y ya porque me caí de repente él ya me empieza a decir lo que va a pasar en mi futuro y lo que esto y que lo... Entonces digo, no, pues como que esto no va con lo que realmente es lógico. ¿Sí me estoy explicando, no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso, en vez de que te lleve a que conozcas verdaderamente a Dios, se interpone entre una relación con Dios, se interpone en una fe verdadera. ¿Por qué? Porque empiezas a dudar, dices: pues, ¿cómo voy a poder creer en este tipo de cosas? ¿Cómo voy a creer que aquí está Dios cuando que hay una serie de personas que están tiradas y andan haciéndole así como perritos o andan gritando como si fueran la Llorona, o que andan brincando haciendo una serie de... Entonces, ¿qué sucede? Que las religiones se han encargado de formar una serie de ateos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es por falta de evidencia bíblica para que las personas dejen de creer en Dios. Hay muchos factores que no permiten que la gente pueda llegar a creer en Dios. Entonces, como ahorita les decía, hay muchos
La mayoría de todos los religiosos, precisamente, si no es que todos, te dicen: yo creo en Dios, pero no hacen nada de lo que la palabra de Dios dice que deben de hacer. Entonces, para mí, esos son ateos de segunda. Porque ¿de qué sirve que yo diga que creo en Él si de todas maneras lo desobedezco y hago lo que a mí se me antoja? Y bueno, esta es la introducción de nuestro mensaje, pero vamos a ir haciendo exégesis de Juan. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Como hace 8 días les dije, Jesús, aparte de que nos va dando la enseñanza de lo que era Él estando aquí en la tierra, y de lo que Él sigue siendo, estando presente entre nosotros, también nos va dando una enseñanza de cómo es como nosotros debemos de comportarnos, porque se supone que un cristiano, como ahorita lo comentábamos, no es que se le dijo ahora va a ser la religión cristiana, sino que cristianos en Antioquía, Grecia, se les empezó a decir a los imitadores de Jesucristo, a los que seguían a Jesús, a los que ya Jesús no estando aquí en la tierra, ellos seguían haciendo lo mismo que Él hacía, caminando, predicando, sanando a los enfermos si se presentaba la oportunidad, no convocando, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera venido a estar sanando a los enfermos, si eso fuera el énfasis de Jesús, pues la verdad es que hubiera sanado a todo el mundo de enfermedades. O sea, es más, no hubiera llegado a las calles donde Él andaba. Yo creo que se hubiera ido directamente a los hospitales, y al entrar a cada uno de los hospitales, a lo mejor toda la gente hubiera quedado sana, pero ese no era el énfasis de Jesús. Y esto lo digo precisamente para aquellas personas que han hecho tanto énfasis en sus religiones, haciendo pensar que Jesucristo es un milagrero, y que si llegas al templo donde ellos se congregan, todos tus problemas se van a resolver. No, eso no es el énfasis que Jesús estaba haciendo, ni era el énfasis que sus apóstoles, sus seguidores hacían. Sus seguidores, ¿qué hacían? Predicando la palabra de nuestro Señor, para que la gente que conociera a Jesucristo a través de la palabra, esas personas pudieran ser salvas. Algunos eran sanos, pero de todas formas se morían después. Pero lo más importante es que su alma quedara sanada. A eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice en Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados. Fuimos curados precisamente de esa maldición del infierno, esa maldición del pecado, esa maldición de la ira de Dios en contra de nosotros. O sea, no se refería a que Jesús vino a estar curando todas las enfermedades, porque eso ha sido un grave problema que la religión ha traído al mundo. Entonces, aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús está hablando claramente. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, desde allí estamos viendo que nuestro Señor Jesús tenía algo importantísimo que nos falta a muchos, incluso cristianos: la obediencia. La verdad es que, por principio de cuentas, vean, Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuevamente hace a un lado el protagonismo. O sea, no dice: yo, miren, aquí traigo mis credenciales. No, todo lo que yo estoy haciendo es porque mi Padre me envió. O sea, para mí el protagonista no soy yo, es el Padre. Es algo que es importantísimo para la vida de cualquier cristiano. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros ni los predicadores, ni los evangelistas, ni nadie. El único protagonista es Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza por darnos esa enseñanza, pero luego dice: sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, para que cada uno de nosotros podamos verdaderamente vivir alineados al carácter de Cristo, necesitamos ser obedientes. Y la verdad, ese es el grave problema de los ateos de primera y de los ateos de segunda, que no obedecen. Tú puedes
estar yendo a estarte dando golpes de pecho diario a un templo que se supone que es un templo que está consagrado a Dios. Pero si tu vida no está consagrada a Dios, de nada, absolutamente de nada te va a servir el que tú te estés dando esos golpes de pecho. Luego, ¿puedes poner el pensamiento que sigue, Moy, por favor? Que ahorita se está reiniciando esta cosa. La Biblia es la voluntad de Dios, pero muchos buscan en ella la voluntad del hombre. O sea, aquí en la Sagrada Escritura estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo está hablando de que varios han podido dar testimonio de Él, ¿verdad? Pero lo más importante de lo que Él está hablando, y más adelante lo vamos a seguir viendo también, es que para Él no es tanto importante que Juan el Bautista haya dado testimonio de Él. No es importante que un ser humano dé testimonio de Él, de que diga, ay, a mí me sanó, ¿verdad? Yo era cojo y ahora ya puedo caminar, yo era ciego y ahora veo. Realmente el testimonio más importante es el que el Padre nos pueda dar. Sin embargo, aquí como dice, la Biblia es la voluntad de Dios, pero muchos buscan en ella la voluntad del hombre. ¿Por qué muchos buscan la voluntad del hombre? Precisamente porque no quieren ellos congraciarse realmente con Dios. O sea, ahorita que estábamos hablando de la religión se ha hecho precisamente ¿para qué? Para congraciarse con los hombres. Más ahorita que estábamos hablando de esa religión romana, creo que a lo mejor todos los que estamos aquí sabemos que fue fundada por un emperador, por el emperador romano Constantino, por ahí del año 321 después de Cristo. Él formó esa religión precisamente por situaciones políticas. Él estaba teniendo un gravísimo conflicto. Por principio de cuentas, pues ya estaba en decadencia el Imperio Romano, y en esa decadencia vemos que los cristianos que estaban siendo perseguidos tanto por el Imperio Romano como por la misma religión judía de aquel entonces, pues él dice, son muchísimos los cristianos que hay y yo necesito votos, yo necesito números para que el imperio no decaiga más de lo que ya está decayendo. Y precisamente dijo, para congraciarme con los hombres, voy a hacerles una religión llamada universal, que universal quiere decir católico. La religión católica, la religión universal, es formada por Constantino para fines totalmente políticos. Él hizo una religión, él quiso traer la Biblia a Roma para hacer una serie de cosas que le ayudaran a él a tener más votos, a tener simpatía con aquellos que estaban dividiendo el imperio, y le funcionó perfectamente bien. O sea, la verdad fue una estrategia magistral de este hombre. Él había escuchado a su abuela y a su mamá, que ellas sí eran verdaderamente cristianas y que oían de la fe y de que la gente, aunque Jesucristo ya no estaba físicamente, la gente seguía a Jesús y se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban los cristianos, de tal manera que él dijo, no hombre, se le prendió el foco, ¿verdad? Como dicen por allí. Pero no se le prendió la luz de Jesucristo, se le prendió el foco para llevar a cabo una estrategia totalmente religiosa. Y eso es precisamente lo que muchos hacen hasta la actualidad, amados. La verdad me da mucha tristeza ver cómo muchos utilizan la Biblia, pero para llevar a cabo la voluntad del hombre. Buscan la Biblia para sacar, como les dije hace ratito, un texto fuera de contexto, y de allí forman un pretexto para sacarle dinero a la gente, sacan un pretexto para tener control con un grupo de personas, sacan de allí un pretexto para decirles que ellos son los representantes de Dios en la tierra. De ahí sacan de la Biblia, sacan un pretexto
para decirle a la gente que si no vienen y traen sus diezmos, les van a caer la maldición de Tutankamón, o de ahí sacan un pretexto para decirles que yo, como soy tu pastor, a mí me tienes que cuadrar, porque yo soy el ungido del Señor. Y mira, aquí en la Biblia, David una vez dijo: no toques al ungido, porque si no te puede caer maldición. Entonces, si tú no me respetas, y si tú no haces esto y lo otro, aquello, y una infinidad de cosas, de ahí salen ese tipo de pretextos, porque sacaron tantito de la Biblia para hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Y la verdad es una tristeza que gracias a eso hay tanto ateísmo, gracias a eso hay tanta apostasía, gracias a eso es que muchos lugares, en vez de convertirse en casa de oración, como el mismo Jesús lo decía, se vuelven en mercaderes, se vuelven en templos en donde los mercaderes andan haciendo lo que quieran con la gente, con la Biblia. Empiezan a tergiversar completamente el mensaje y empiezan a insultar la soberanía de Dios también, ¿verdad? Porque ellos se sienten los soberanos. Pero bueno, vamos a seguir. Miren, en Isaías 54, Isaías 54 dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. ¿Quién dice Isaías que le va a despertar el oído? Jehová, Dios. Porque de hecho, esta es una profecía mesiánica. O sea, aquí prácticamente era Jesús el que estaba hablando por el pincel o por el lápiz de Isaías. Y luego dice: despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. O sea, aquí Isaías estaba hablando de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesús, cuando Jesús iba a cumplir con la obra a la que el Señor le había mandado, como ahorita lo estábamos viendo. Jesús obedeció. ¿Por qué? Porque dejó que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios fuera el que abriera todo su entendimiento, toda su sabiduría, para llevar a cabo la tarea que su Padre le había dado. Es exactamente lo mismo que Jesús hace contigo y conmigo. Cuando tú y yo damos la oportunidad de que Él haga su vida a través de la nuestra. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que Jesús quiere hacer su vida a través de la nuestra, nos olvidamos completamente de toda esa voluntad humana y mundana que nosotros queremos llevar a cabo diariamente en nuestras vidas. Siempre nosotros vamos a estar buscando cosas que son totalmente, voy a decir esta palabra, pero no vayan a considerarla como tal, depravadas. O sea, la depravación, bíblicamente hablando, no habla nada más de esas cuestiones lujuriosas o cosas. El deprave, a final de cuentas, es algo que se destruye, algo efímero, algo que no sirve para nada. Entonces, ¿qué sucede? Desgraciadamente, nuestra mente muchas veces está más puesta en todo lo que se deprava a lo que realmente es eterno. ¿Y qué sucede? Que aquí nosotros debemos de entender lo que Isaías está diciendo, porque eso fue lo que Jesús hizo para poder llegar a la cruz. Porque si Jesús no hubiera permitido que el Padre mandara en todas las cuestiones que Jesucristo estaba haciendo aquí en la tierra, pues hubiera sido imposible que se hubiera podido cumplir el plan que Dios tenía originalmente para nuestra redención, porque ahí era donde estaba toda la situación. Podemos leer claramente y escuchar la voz de Dios, pero si eres rebelde a ella, más te hubiera valido no haberla conocido. O sea, porque aquí estamos viendo cómo Jesús dice que escuchó, ¿verdad? Porque el mismo Dios, el mismo Jehová le abre los oídos para que escuchara la voz, que le diera la sabiduría necesaria,
Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas, es más, cuando yo luego estoy evangelizando algunos de esos ateos de segunda de los que les estaba yo comentando, es muy peculiar que yo la verdad nunca les digo es que deja una religión y vete a otra religión, no, o sea, yo les hablo de la Biblia principalmente, les hablo de Cristo, y bien vaciado porque muchos me dicen, no, yo sí leo la Biblia. Es más, es raro que alguien te diga que no la lee, o sea, que tenga la honestidad de decirte, no, yo no leo la Biblia, la verdad, soy un burro para eso. Es muy raro. Y cuando alguien te diga eso, la verdad, son personas vulnerables para que verdaderamente puedan conocer a Jesucristo. Pero cuando te salen con ese rollo de, no, yo sí leo la Biblia, no, hombre, es más, ya la leí varias veces. Pero yo creo que tú puedes darte cuenta del testimonio que esas personas puedan tener. Y una de dos, o te están mintiendo y no leen la Biblia, o sí leen la Biblia, pero no la obedecen. Eso está peor. Es más, la palabra del Señor lo dice, que todos aquellos que conocieron el camino de la justicia y se apartan de él, más les hubiera valido no haberlo conocido. Así lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, peor tantito, ¿verdad? Esos fariseos, esos religiosos que agarran y te dicen, no, yo sí leo la Biblia, sí, a lo mejor los ves que sí se la pasan leyendo la Biblia, que conocen mucha Biblia, pero no la ponen por obra, sino todo lo contrario, la usan para estar dando de bibliazos a lo mejor a la gente, o la usan para estarla tergiversando. Por ahí el día de ayer puse ahí en mi biografía ahí del Face una imagen de una Biblia así grandota en donde se ve como unas personas así hasta suben en unas escaleritas, entonces le están quitando pedazos a la Biblia, y ahí dice algo precisamente sobre eso, ¿verdad? Que muchos quieren estarle quitando cosas a la Biblia porque no les agrada, quieren dejar nada más algunos fragmentos de la Biblia en donde habla de promesas, pero quieren quitar todas las páginas en donde habla de obediencia, en donde habla en contra del pecado, en donde habla de que debemos de tener un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que pues, ¿de qué sirve, verdad? Que Dios te hable, que lo escuches, que leas la Biblia, que seas un erudito. Hay gente que le gusta leer, ¿verdad? Y lee la Biblia como si fuera otro libro, y empiezan a aprender ahí de la Biblia. Ay, mira, qué padre, ¿verdad? Porque esto coincide también con la historia. Es más, el Génesis, los 5 primeros libros de la Biblia coinciden completamente con la historia universal, y muchos a lo mejor, ay, mira qué bonito, ¿verdad? Pero la verdad es que no se encuentran con Jesucristo, y si no se encuentran con Jesucristo en la Escritura, de nada les va a servir. Al contrario, va a estar peor, que sigan practicando cosas que ellos ya vieron, que dice claramente la Escritura que a Dios le molesta, lo llena de ira, que tú llegues a cometer cierto tipo de situaciones y que sigas cometiéndolas. Entonces, de nada sirve, ¿verdad?, que Dios nos hable si nosotros no obedecemos. Y bueno, vamos a seguir con nuestra lectura de Juan. En el verso 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no le creyeron. Miren, aquí, por principio de cuentas, vemos en el verso 34 que dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. O sea,
Desde el momento en que Jesús les estaba diciendo todas estas palabras, si recuerdan, cuando empezó Jesús a dar todo este mensaje, se lo estaba diciendo a un pequeño grupito de sus discípulos, pero también a un buen grupo de fariseos que lo estaban queriendo poner a prueba. Entonces, aquí Jesús, y hay veces que así me pasa cuando yo estoy evangelizando a esos mega religiosos que piensan que ya tienen 20 salvaciones a su cuenta del banco, y hablas con ellos de los que son salvos y de los que no son salvos, y ellos luego se ponen la camiseta de que son salvos, cuando ¿qué dices? ¿Salvo? Y todavía adoras imágenes, y todavía dices una de peladeces, y eres un drogadicto, y eres una persona que maltrata a la esposa, y bla, y bla, y puedo decir muchas cosas más. Y a lo mejor muchos de los que me están viendo por internet, a lo mejor se pueden sentir identificados como los que también nos estamos siendo identificados ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en esos momentos tú estás hablando sobre la salvación y ellos luego se ponen en el saco. Pero aquí Jesús, desde el momento en que les está diciendo, para que ustedes, porque vosotros quiere decir ustedes, sean salvos, o sea, desde ese momento les está diciendo, ustedes no son salvos. O sea, precisamente les estoy hablando de esta situación en la cual muchos de los que están aquí sí leen la Biblia y la conocen lo que Moisés dijo, saben de esto y todo, pero no me conocen a mí. Cuando que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, habla de Jesucristo siempre. El mismo Moisés, cada que hablaba de las promesas que Dios le había dado a Abraham, toda la promesa estaba en la simiente de Abraham, ¿verdad? Y la simiente de Abraham es Jesucristo. La tierra prometida es Jesucristo. Cuando se habla del árbol de la vida, el árbol de la vida es Jesucristo. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis se habla en Apocalipsis el Cordero de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. El león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, toda la Biblia habla de Jesús. Si alguien te dice, yo leo la Biblia muchísimo, pero ves que no se ha alineado al corazón de Cristo, o no la lee, o es un religioso, un legalista, una de esas personas que definitivamente no conocen a Jesús. Pueden conocer teología, mucha teología, o sea, de hecho el infierno está lleno de muchos teólogos. Híjole, o sea, yo me he topado con personas, y sobre todo, con todo respeto, y lo digo para mis hermanos bautistas que me puedan ver por allí, porque los admiro mucho por su teología. La verdad es que los bautistas, mis respetos. Yo me pongo a debatir con algún bautista y tú dices, ay, pero cuando de repente se me ocurre investigar un poquito por allí de sus situaciones familiares, la verdad, qué tremendo. Sin embargo, hay muchísimos bautistas que tienen un testimonio perfecto, bueno, no perfecto, ¿verdad? Porque solamente Jesucristo. Pero sí, o sea pero hay gente que llega a tener ese gravísimo problema de que conocen de teología, conocen la Biblia, sin embargo no la ponen por obra, sino todo lo contrario. La usan para estar criticando a todo mundo, la usan para estar criticando todas las religiones, están criticando a todas las personas, pero ellos definitivamente no aplican todo el conocimiento que tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que la verdad es que necesitamos entender el corazón de este mensaje para que nadie de nosotros podamos llegar a caer en eso. Porque como dice por ahí un buen bautista que se llama Sugel Michelén, todos tenemos un legalista en lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, algunos no en lo más profundo, algunos muy por afuerita, pero todos tenemos un legalista en nuestra vida, porque es parte de nuestra naturaleza caída. La mejor manera de obtener un buen testimonio no es lo que tus palabras digan de ti o los hombres digan de ti, es lo que la Biblia diga de ti. Y al decir lo que la Biblia diga de ti es porque la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, a lo mejor alguna persona que sea muy escéptico, si yo les digo lo que Dios diga de ti, pues van a decir, pues sí, pero pues,
a mí nunca me ha hablado Dios, ¿no? Y pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a decirme Dios algo bueno de mí o algo bueno de aquel? Pues si no, si es espíritu, dicen los cristianos que es espíritu, no se ve, pues entonces, sin embargo, la Biblia es Dios incluso, y viéndolo por el lado del verbo, ¿verdad? Como lo hemos dicho, Jesús es el verbo, Jesús es la Biblia, la palabra de Dios es la esencia de Dios en todos nuestros sentidos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de entender que si en la Biblia nosotros estamos alineados a todo el corazón de la Biblia, pues eso dice que el Señor habla bien de nosotros. Es más, esa es la verdadera bendición, porque la palabra bendecir es hablar bien de alguien. Cuando tú dices Dios me bendice, no es que, ay, es que mira, traigo un Mercedes-Benz, mira, con todo y que yo soy de lo peor, soy un tranza, hago cosas malas, mira, tengo una residencia, a pesar de que soy un alcohólico, mira, tengo buenos carros, tengo dinero para irme de viaje. La gente tiene esa mala información, ¿verdad? Porque no leen la Biblia. Dicen, Dios me bendice. Bendecir es hablar bien de alguien. Entonces, Dios te bendice cuando tú estás alineándote a sus mandamientos, a sus estatutos. Entonces, esa es la verdadera bendición. Cuando tú ves que Dios te está dando la oportunidad de nuevamente estar un domingo escuchando la palabra de Dios, cuando Dios te está dando la oportunidad de que alcances a comprender el mensaje que tú estás leyendo a través de la Escritura, cuando tú estás viendo que Dios te está quitando esa dureza que tenías antes en tus brazos para alabar a Dios, o en la garganta, ¿verdad? Que antes querías cantarle a Dios como que no te salía nada porque te daba pena, porque no sé qué, pero ahora sí puedes levantar las manos y decir, Señor te adoro, Señor te bendigo. Cuando Dios te ha dado la libertad para poder llegar con una persona y evangelizarla, eso es la bendición de Dios. Dios está hablando bien de ti. ¿Por qué? Porque te está convidando, te está dando la oportunidad que seas colaborador del reino eterno. Ahí es donde sí puedes decir, Señor, gracias por tu bendición. ¿Por qué? Porque veo que estoy haciendo cosas que yo jamás me imaginaría que podría hacer, pero no para mí, sino para el reino eterno, para aquellas personas que andan perdidos en sus pecados. Estoy haciendo una serie de cosas que, fíjate nada más, fulanito de tal antes andaba metido en la drogadicción, y gracias a que tuve la gracia, valga la redundancia, de llegar con la palabra de Dios y hablarle a esa persona, mira, ahora anda predicando. Ahora, en vez de que ande tirado en las calles como antes andaba, ahora anda evangelizando a la gente. Es más, por allí se ve que tiene dones. Él sí tiene verdaderos dones proféticos, porque Dios le habla de una manera tremenda. Él lee la Biblia y el Señor se la revela, y de ahí viene y trae cosas, esa es la bendición. Pero muchas veces la confundimos. ¿Por qué? Porque no andamos buscando lo que la Biblia diga de nosotros, sino que andamos buscando el favor de la gente. Ay, mira, ya me dijeron que me veo re bien cuando no voy a la iglesia, pues mejor ya no voy a la iglesia, porque dicen que los domingos me veo mejor cuando ando en otros lugares. Mira, dicen que canto mejor las rancheras y que canto mejor en los bares, en vez de cantar en una congregación en donde el auditorio, la verdad, pues ni paga bien. Mira esto y lo otro. Entonces, la gente, y miren, a lo mejor ahorita le está dando risa a algunos, pero ¿qué creen que así es la cosa? O sea, el mundo te incita a que en vez de que tú le sirvas a Dios, le sirvas al diablo. A que en vez de que tú hagas cosas que a ti te estén favoreciendo verdaderamente para vida eterna, el mundo te aconseja puras cosas de perdición, puras cosas que te hacen ir retrocediendo. En vez de ir para adelante, te hacen retroceder y retroceder y retroceder. Y la verdad es que si no permites que Jesucristo esté tomando el control de tu vida, pues vamos a estar cayendo en las redes del mundo, en las redes del enemigo. Miren, en Lucas 4:18 vemos lo que nuestro Señor Jesucristo leyó de una manera totalmente personal. Cuando abrió precisamente el rollo o el libro
de Isaías. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, digan conmigo, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, digan conmigo, sanar, a los quebrantados de corazón, a pregonar, digan conmigo, pregonar, libertad a los cautivos y vista, digan conmigo, vista a los ciegos, a poner en libertad, digan conmigo, libertad a los oprimidos, a predicar, digan conmigo, predicar el año agradable del Señor. Aquí esta cita que acabamos de leer, yo creo que sí se acuerdan que nuestro Señor Jesús, cuando de hecho fue por primera vez que se presentó en esa región de donde él incluso venía, de Galilea, y abre el rollo, le dan la oportunidad de que, bueno, la oportunidad, ¿no? Así que él era Dios, pero él abre el rollo y ya normalmente pues que hacía un rabino, pues leía, pero como en segunda persona, ¿no? Pero aquí Jesús se para y lee precisamente en primera persona lo que él ya en carne propia les estaba diciendo al pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, que es el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que es la salvación precisamente que requería toda la gente, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué decía Jesús? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y vista a los ciegos. Acuérdense que Jesús es la luz. Nuestro Señor Jesús, cuando Él llega verdaderamente, una persona ya no la encuentras en tinieblas. En eso tú te puedes dar cuenta si verdaderamente alguien conoce a Jesús. Las personas que no conocen a Jesús andan en tinieblas, andan en la oscuridad, andan todavía en una serie de situaciones que desafortunadamente no pueden ver ellos. Hay veces que por más, miren, luego hay veces me llego a desesperar tanto, y si algunos de mis familiares me están viendo por internet saben a lo que me refiero. Hay veces que me desespero, y yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado, de que llevas años explicándoles con manzanitas: mira lo que dice la Biblia acerca de la idolatría, mira lo que dice la Biblia acerca de este tema y de este otro, mira, esto es una herejía, mira, y no, siguen vendas espirituales en la vida de esas personas, y ahí siguen las vendas y siguen las. ¿Por qué? Porque no les ha llegado la luz. O sea, ellos siguen en la cueva, siguen en una cueva a oscuras. Y si tú llegas con un reflector, pero si ellos traen vendas en los ojos, de todas maneras no les va a amanecer. Entonces aquí estamos viendo todo lo que Jesús hace en la vida de una persona. De hecho, miren, 6 palabras clave para considerar si Dios habla bien de ti son las siguientes, las que acaban de pronunciar conmigo: dar, sanar, pregonar, vista, libertad y predicar. Amados, como se los dije desde un principio, el Señor nos está mostrando con todo este mensaje el carácter de Jesús, pero también el carácter de un verdadero cristiano. Si tú quieres tener por lo menos las evidencias de que eres bendecido por Dios, o sea, de que Dios habla bien de ti, necesitamos tener por lo menos estas 6 cualidades, por así decirlo. Aquí nuestro Señor Jesús, la primera, que es dar, sabemos que Él dio incluso su vida. Dice: dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí nuestro Señor Jesús no está hablando de una pobreza económica, Él está hablando de una pobreza espiritual. Y precisamente la primer bienaventuranza del Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos.
Y un pobre en espíritu es precisamente aquel que tiene la honestidad de decirte la verdad: yo no conozco de Dios. Es más, mira, yo voy cada 8 días a misa, pues porque así me enseñaron desde chiquito. Pero la verdad yo llego, hago mis rituales, esto, lo otro, aquello, pero la verdad yo necesito conocer a Dios. Yo necesito el perdón. ¿Por qué? Porque soy bien pecador. Yo voy saliendo del templo y me la paso haciendo una serie de cosas bien malvadas. Yo la verdad ese es un pobre de espíritu. Aquel que reconoce que la ha regado bien feo con Dios. Aquel que verdaderamente dice: ¿sabes qué? Que pues ni he hecho el intento, o la verdad, cuando he llegado a hacer el intento, pues no lo he hecho bien, pero necesito a Dios. Ese es un pobre de espíritu. Pero si te encuentras con esos que, no, sí, hermano, no, sí, qué bueno que nosotros somos los elegidos, ¿verdad, hermano? No, sí, y gloria al Señor, su nombre todopoderoso, y que te hablan así con unos rollos acá que dices: oh, este sí sabe de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál? No, eso no es saber de Dios. Entonces, aquí precisamente vemos 6 de las cualidades que tiene un verdadero hijo de Dios. Dar, o sea, no estar todo el tiempo viendo la manera de recibir. No, necesitamos dar, pero sobre todo dar lo que Dios nos dice que necesitamos dar. Y las buenas noticias del Evangelio es lo primordial. Sanar, cuando dice la palabra sanar, repito, no habla solamente de que ores por un enfermo y sea sano, que qué bueno, ¿verdad? Porque también eso lo podemos hacer los que somos hijos de Dios. Podemos orar por un enfermo, ya sea que incluso impongas manos sobre esa persona y seas sano, o hasta por una llamada telefónica, porque el Señor me ha llegado a dar la oportunidad que por una llamada telefónica he orado por un enfermo y el Señor lo ha sanado. Claro que nos puede dar esa oportunidad, ese privilegio el Señor. Pero lo más importante, ¿de qué sirve? Miren, como se los he dicho frecuentemente, y lo digo con mucha tristeza, yo creo que por lo menos el 70% de las personas que Dios me ha dado la oportunidad de orar por ellos y que son sanos, no son cristianos, no son hijos de Dios. Algunos son bien religiosotes, pero con sus hechos, con sus testimonios, se nota claramente que no pertenecen al reino eterno. Pero cuando tú detectas a una persona que es pobre en espíritu, que tiene una vulnerabilidad de su alma, y los sanas del alma, o sea, los reconcilias con Dios, y dice la palabra que eso te va a ayudar a que muchos de tus grandes pecados que vienes cargando te sean perdonados. ¿Por qué? Porque llevaste a esas personas que estaban perdidas a que se encontraran con nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo. Pregonar la libertad es parte de lo mismo. ¿Cómo vas a poder sanar a una persona del alma? Pregonándoles la libertad. ¿Quién es la libertad? Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pregonando la libertad, dándole vista a los ciegos, quitándoles esas vendas. Por eso luego uno que es evangelista, porque yo antes de ser pastor, yo siempre he tenido esa pasión por evangelizar a las personas, pero hay veces que sí uno se desespera tanto por ese anhelo, por esa pasión, por ese celo, ¿verdad?, que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para quitarles esas costras que tienen en los ojos religiosos, ¿verdad?, para que puedan ver la luz de Jesucristo. Luego habla de esa libertad a los oprimidos y predicar. Yo estoy predicando, pero no solamente los pastores predicamos, no solamente los que nos paramos en un púlpito predicamos. El simple hecho de que tú estés en una reunión con un grupo de amigos y tú les hables de Jesucristo, eso ya es predicar. Entonces, estas 6 claves el Señor nos las da el día de hoy para que con eso podamos decir: creo que sí estoy siendo bendecido por Dios, creo que sí le estoy agradando al Señor. Y bueno, en Juan 5:39 en adelante, ya con esto estamos dándole término a nuestro mensaje.
Dice, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Aquí es donde estamos viendo claramente cómo Jesús estaba detectando un grupito de religiosos legalistas, como esos que muchas veces nos llegamos a topar, ¿verdad? Sobre todo nosotros cuando andamos en algunos grupos con gente que se dice ser ministro de Dios, gente que andan predicando una serie de cosas antibíblicas, heréticas completamente, y que dices, ¿cómo puede ser posible? Pues si se supone que conocen la Escritura y no han entendido que Jesús dijo claramente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no, algunos otros en vez de estar enseñando humildad, enseñando, no hombre, se la pasan enseñando puro autoritarismo. Y sí, el Señor efectivamente dice la palabra que nos ha dado autoridad, pero ¿saben cuál es la autoridad que Dios nos ha dado? Para bendecir a la gente, o sea, no para maldecirla o no para subordinarla o para tantas cosas que se ven luego y en la tele, sobre todo esos canales, ¿verdad?, que se dicen ser cristianos, y ves cada cosa, unos gritos tan horribles que les avientan ahí a las ovejas como si, no sé. No, el Señor nos dijo claramente, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No dijo, aprendan de mí, que miren cómo puedo bajar rayos del cielo y partir a una persona en dos, ¿verdad? No, o sea, la verdad es que de nada sirve que leas la Biblia si en ella no has podido encontrar a Jesucristo. Puedes leer mucho, así como ahorita Jesús aquí les estaba diciendo, ustedes han leído la ley, o sea, cuando dice yo no los acuso, quien los acusa es Moisés, precisamente se refiere a lo que dice Juan 3:17, desde el 16:17 dice, a los suyos vino y los suyos Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice así en Juan 3:17? No es en 3:16, es en Juan 3:17. Y allí precisamente es lo que aquí está diciendo Jesús. Yo no los vengo a condenar, el que ya los condenó desde cuándo, pues es Moisés. ¿Por qué? Porque la ley mosaica ahí sí habla de que ya están condenados. ¿Por qué? Porque vienen de Adán y de Eva. Entonces, hagan lo que hagan, vienen de Adán y de Eva, están condenados. Entonces yo no soy el que vengo a acusarlos delante de mi Padre, ya la ley los acusó, pero gracias a que ya la ley te acusó, es hora de que reflexiones y que digas, sí, pues sí, la verdad esa acusación que acabo de encontrar en la ley, en donde me dice que soy un pecador, pues me lleva a reconocer a Jesucristo como mi Salvador. ¿Para qué? Para que pueda yo tener vida eterna. O si quiero seguir hundido en el pecado, quiero irme al infierno, bueno, pues entonces le sigo haciendo todas las cosas que estoy haciendo. Pero eso es a lo que precisamente el Señor se refiere. De nada sirve, como les acabo de comentar, que leas la Biblia, que la leas 20,000 veces, que tengas un estudio bíblico, que un seminario, qué sé yo.
si no encuentras a Jesucristo en ella. O sea, necesitamos encontrar a Jesucristo en la Biblia, porque si no, de nada nos sirve, absolutamente de nada. Fíjense, en Lucas 24, 25 al 27 vemos un pequeño fragmento de algo que sucedió. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús muere, resucita al tercer día y luego se le aparece a un par de personas que iban caminando, y de repente Jesús se les aparece, iban en el camino a Emaús, así lo dice la palabra, y Jesús va caminando con ellos y les dice, ¿qué les acontece a ustedes? Lo voy a parafrasear así rápido para no tener que leer todo eso. Y les dice, ¿qué acontece con ustedes? Los veo así medios nerviositos, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y agarra y le dicen estas personas, le dice, no hombre, pues ¿qué no supiste que aquel rabí que anduvo aquí predicando y que anduvo sanando a la gente y todo eso acaba de morir hace 3 días? Ya se lo echaron al plato ahí en la cruz y esto y lo otro. Y pues ahorita toda la gente anda muy acongojada por lo que sucedió. Y ahí van platicando, y ya de repente nuestro Señor Jesús, ellos no lo reconocen, por lo mismo que estamos ahorita viendo. O sea, mucha gente puede haber oído mucho de Dios, leído mucho la Biblia, tengo años de ir a la iglesia, pero no te has encontrado con Jesús. De repente cuando se te presentan y sabes que Él es, ¿por qué? Porque no lo conoces. Y eso les pasó a estos hombres. Y fíjense lo que dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo claramente que toda la Biblia habla de Jesucristo, toda la Biblia. Pero si tú estás buscando otro Mesías, el diablo te ayudará a encontrarlo. Y esto lo digo precisamente por todas esas doctrinas tan torcidas que abundan tremendamente, y sobre todo en estas épocas, en estos tiempos, en donde se ponen a buscar en la Biblia una de cosas. Ya sabemos, ¿verdad? Como lo estábamos diciendo, que esa religión que fundó Constantino, pues ahí trataron de cristianizar a todos sus dioses paganos, y lo hicieron, ¿verdad? Entonces a los que se les andan hincando ahí todo el tiempo, esos eran dioses paganos. Ellos creían en Thor, creían en el sol, y creían en, a ver, díganme algunos otros dioses de esos que salen en las películas mitológicas. ¿En quién? Vulcano, diosas también, ¿verdad? Que en Odín, todos esos. Bueno, todos esos lo único que hicieron en Constantinopla fue cristianizarlos. Y es a los que se les hincan, es a los que los voltean de cabeza, y nada más los cristianizaron. O sea, les buscaron en la Biblia, mira, Pedro se parece a Zeus, mira, fulanito se parece a este otro, mira, y así, hasta como ya tiene barba y todo eso, pues vamos a dejarlos así. Y ahora vamos a hincarnos. Antes se hincaban por los otros, pues ahora por estos. Al fin que eran iguales también, ¿verdad? Porque también eran hombres. Los dioses mitológicos también, ellos habían andado en la tierra un tiempo, pero ya después los convertían en dioses. Lo mismo que hace esa religión, los convierten en dioses. Y bueno, por último, el último verso es el 47, que dice, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Cuántas veces hemos visto esa situación? O sea, podemos leer la Biblia, ¿verdad? Pero si no la creemos, aquí hay una última frase que quiero que la dejen bien guardada en su corazón, y los que escriben, pues qué bueno que escriban también, que dice así: los consejos de una predicación nunca causarán un efecto correcto si no hay la suficiente convicción
de que se está exponiendo la palabra de Dios. Hoy, y creo que para los que no les gusta la Biblia, hoy a lo mejor se aburrieron mucho, porque hoy hablamos mucha Biblia, como siempre, ¿verdad? Pero creo que hoy más que en otras ocasiones. Fue mucha Biblia, y yo sé que a lo mejor algunas personas que a veces hasta por compromiso nos ven en internet, pero no les gusta la Biblia, pues a lo mejor hoy se aburrieron. Pero ¿qué sucede? Una persona se va a aburrir al escuchar la Biblia porque no conoce a Jesucristo. Toda la escritura habla de Jesucristo, como ahorita él mismo se lo dijo a estas personas que iban en camino a Emaús. Toda la escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdad es que este consejo que el Señor nos dio el día de hoy solamente va a poder ser recibido para aquellos que tenemos la convicción de lo que se acaba de exponer el día de hoy fue la palabra de Dios, porque eso fue lo que se expuso el día de hoy. A algunos no les gusta que se les exponga la palabra de Dios, por eso es que dice la escritura que van a llegar esos tiempos en que muchos van a tener comezón de oír fábulas, de oír otras cosas que no sean la palabra de Dios. Van a llegar esos tiempos en donde ya va a estar bien difícil que en un púlpito se predique la palabra de Dios. Se van a predicar, y desgraciadamente ya está sucediendo en muchos lugares, y desgraciadamente en la mayoría, donde ya se predican fábulas, chistes, una serie de cosas místicas para que la gente se empiece a sentir así, para que la gente salga como flotando, ¿verdad?, de los lugares donde entraron. Y precisamente por eso, si llegan a un lugar en donde se habla nada más de la Biblia, dicen: no, aquí el Espíritu Santo no está, porque yo no sentí que me vibraran los pies, y no sentí, no salí así como flotando del lugar donde estaba, porque les gusta lo místico. Pero aquel que se le ha quitado las vendas de los ojos por medio de la luz de Jesucristo, la palabra de Dios siempre va a ser viva y eficaz. Pero este mensaje no le va a causar ningún efecto a aquel que no tenga esa convicción. La Biblia es la palabra de Dios, y cuando tenemos esa convicción y podemos abrir la Biblia, nos estamos encontrando con la verdadera luz. Amén. Vamos a ponernos de pie para orarle al Señor, y más que orarle, darle gracias. Muchas gracias, Padre, porque en estos momentos estamos terminando de exponer este mensaje expositivo, valga la redundancia, perdón, un mensaje que se ha expuesto desde tu corazón al corazón de todos los oyentes, Dios. Muchas gracias, pero pedimos más de tu misericordia para que podamos poner por obra todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Hemos aprendido muchas cosas, pero si no las vivimos, esas cosas pueden olvidarse completamente de nuestros pensamientos. Pero con tu ayuda, Señor, sabemos perfectamente bien que vamos a poder caminar en tu voluntad, Señor, y permitiendo que tu vida se cumpla a través de la nuestra. Rogamos a ti, Señor, por nuestras vidas y por la vida de todos nuestros seres queridos, a los cuales te pedimos que toques sus corazones para que vengan en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Amén. Sí.